votos no 16, abstenciones 0. Obtenida la mayoría absoluta de estas Cortes y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de nuestro Estatuto de Autonomía, ha sido elegido como presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha don Emiliano García Paje Sánchez. Con 17 votos a favor y 16 en contra, Emiliano García Paje ha sido elegido presidente de Castilla-La Mancha. Enseguida conocemos los detalles de este último debate de investidura de Emiliano García Paje. Bienvenidos un día más a nuestros informativos. Seguimos con más asuntos de actualidad que en este caso nos preocupan sobre todo en la capital, aunque ya con las dudas despejadas. No habrá cambios en el Paseo de las Cruces. Lo ha confirmado el vicealcalde Jaime Carnicero en rueda de prensa. Ha dado los detalles del plan de urbanismo de la capital y ha querido dejar claro que este emblemático paseo no se tocará. Y en la página deportiva, José Virgilio, hoy con muchos movimientos, sobre todo en el Depor. Sí, y es que desde ayer, desde que hiciéramos este informativo, han pasado muchísimas cosas en el Deportivo Guadalajara. Prácticamente no habían movido ficha y de golpe y porrazo se han sucedido un montón de acontecimientos. A última hora de ayer, oficialmente el club daba por finalizada la vinculación de Carlos Pérez Salvatúa con el Deportivo Guadalajara después de 8 años. No sigue Carlos Pérez Salvatúa, de momento con Jorge siguen negociando. Y este mediodía han presentado a quien será el encargado de llevar el proyecto, al menos desde los despachos. Kini es el nuevo director deportivo, es jugador de Alcorcón y entre otros muchos, y viene desde el Eldense. En el Club Deportivo Azuqueca también, ayer a última hora, presentaban a sus dos últimos refuerzos, un veterano, defensa Atena, un joven extremo que se llama Aarón Areses, y a los dos los conoceremos en Tiempo de Deportes, que no se lo pierda la gente, porque le vamos a contar al detalle lo que acabamos de ver. Muy bien, luego lo vemos. Hasta luego. Sigan con nosotros, les avanzamos más asuntos de nuestro informativo. En el Ayuntamiento de la capital, ahora Guadalajara y Partido Socialista no llegan a un acuerdo con el equipo de gobierno de cara al próximo pleno. Piden más tiempo para negociar la representación de los concejales. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha dicen sentirse más seguros con la entrada en vigor de la nueva reforma del Código Penal. El director del Instituto San Isidro de Azuqueca renuncia tras ser nombrado por los servicios periféricos de educación. Los padres siguen reclamando que vuelva la anterior directora. Cuidado con el consumo de alcohol al volante, puede provocar accidentes en nuestras carreteras como los sucedidos la semana pasada. Después se los contamos. En las Cortes Regionales, hoy ha sido el último día del debate de investidura de Emiliano García Paje. Esta segunda jornada ha comenzado con la intervención del portavoz de Podemos, José García Molina. El líder de Podemos hablaba en su intervención del nuevo tiempo que comienza y la posibilidad de que quienes han perdido todo lo recuperen. Tras él hablaba Cospedal, la todavía presidenta de Castilla-La Mancha. Si ayer escuchábamos a Paje hablar del cambio que han pedido los ciudadanos y de la gestión realizada por Cospedal en Castilla-La Mancha, hoy ha sido la Popular quien le ha respondido ante los diputados regionales y el resto de invitados al debate de investidura. Cospedal acepta el gobierno de Partido Socialista y Podemos, pero recuerda que los ciudadanos no pidieron el cambio el 24 de mayo. Además, ella también recordaba todo lo que han tenido que hacer durante los 4 años de gobierno. Comenzamos por orden escuchando en primer lugar al portavoz de Podemos en las Cortes. Así hablaba José García Molina del nuevo tiempo que comienza. Los despedidos y los despidos, la desigualdad en el reparto de los bienes materiales, sociales, culturales, el exilio económico. ¿Quién puede, en verdad, permanecer neutral ante eso? ¿Podemos realmente permanecer indiferentes? Quienes lo han perdido todo, ahora deben recuperarlo todo. Seguramente esa sea la recuperación económica, política, social. Porque la recuperación o es de todos, para todos y con todos, o no es. Tras García Molina tomaba la palabra Cospedal y hablaba de Paje y del pacto que le ha posibilitado estar al frente de Castilla-La Mancha los próximos 4 años. Unas declaraciones a las que, por cierto, respondía después Emiliano García Paje.
A diferencia de lo que opina el señor candidato a la investidura, yo no opino que las urnas hayan hablado para pedir un cambio. Si hubieran querido un cambio, habrían votado de forma mayoritaria, aunque fuera con una mayoría minoritaria, el programa del señor candidato a la investidura. Pero esto no ha sido así. Usted va a ser el primer presidente de Castilla-La Mancha, el primero que tenga Castilla-La Mancha, que va a gobernar habiendo perdido las elecciones. El primero. Porque otros han gobernado con pactos, pero habiendo ganado las elecciones. Usted va a ser el primero que gobierne habiendo perdido las elecciones. Y es legítimo y es democrático. No termino de entender cómo no ha salido la ciudadanía en masa a votar las últimas elecciones. Es bastante difícil de entender, porque yo a lo mejor seré el primer presidente que necesite del apoyo de otro grupo para serlo. Pero usted va a ostentar un récord extraordinario, que es ser el primero que pierde a la primera. El primero que pierde a la primera. Ya lo han escuchado, Cospedal no considera que el pasado 24 de mayo los ciudadanos de Castilla-La Mancha hubiesen pedido un cambio. También ha recordado lo que decía Page sobre los pactos antes de las elecciones. Un pacto que, por cierto, también es bueno recordar, porque se están recordando muchas cosas, se dijo con anterioridad en muchas ocasiones que nunca iba a tener lugar. Nunca pactaré con Cospedal ni con Podemos, no pactaré con Podemos, intentaré gobernar en solitario. Todo esto, fin de las citas. Lo dijo el hoy candidato a la presidencia, pero tampoco tiene más importancia. Con este programa que ayer entregó a la mesa de las Cortes, con este programa, no es con el programa que se presenta para ser elegido presidente de la Junta en este debate de investidura. El programa de gobierno es un programa que se firmó hace unas horas, unos días, ante un notario, un documento firmado ante notario que dicen ha tenido validez, y es muy legítimo que así sea, por el voto del 10% de las ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha adscritos a la formación política de Podemos, creo que unas 1.700 personas. Y repito, es legítimo, pero así es. Y ha sido este un procedimiento curioso, y déjenme recordarlo porque creo que tampoco está de más. La misma noche electoral el señor Page se autoproclamó presidente de Castilla-La Mancha, antes de que hubiera ningún debate de investidura, ninguna negociación, antes de que hubiera ninguna votación por parte de los militantes de Podemos en Castilla-La Mancha. No ha sido lo único que ha recordado Cospedal, también hablaba de la situación a la que tuvieron que hacer frente hace 4 años. La presidenta en funciones también daba un consejo a Emiliano García Page. Claro, y cuando uno tiene un déficit muy alto, pues resulta que la situación se hace muy complicada porque hay que pagar mucho dinero en intereses. Y todo ese dinero que hay que pagar en intereses, una cantidad ingente, se detrae de la posibilidad de destinarlo a los servicios sociales y al mantenimiento de la sociedad del bienestar. Pero hoy ustedes tienen una deuda que no les va a vencer dentro de 3 meses, como me encontré yo, que está perfectamente refinanciada, la mayoría de ella al 0% de interés y, por lo tanto, no se van a encontrar ustedes con la situación que yo me encontré. ¿Y sabe, señor candidato, cuál es una buena manera para ayudar a los empresarios y a los emprendedores a crear empleo, a no tener que cerrar sus empresas, a no tener que despedir a nadie? Porque yo no creo que ningún empresario quiera despedir a nadie. Yo creo que les gusta contratar a la gente y dar empleo. Una buenísima manera es pagarles lo que se les debe. Es una manera fantástica. Entonces, cuando se les paga lo que se les debe por los bienes y servicios que han prestado a la Junta, ellos no tienen necesidad de cerrar las empresas y pueden seguir manteniendo sus empleos. 600.000 facturas, 600.000, sí, lo vuelvo a repetir. Precisamente sobre la deuda que encontraron los populares hace 4 años, también respondía en su turno de intervención el candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha. Estableció efectivamente la deuda de pago a proveedores en el entorno de los 2.500 millones de euros. El problema, señora Cospedal, es que usted se va a despedir con 6.000 millones de euros más de deuda. En 3 años ha ido usted más veces al banco a endeudar a las generaciones futuras, a mis hijos y a los nietos, que nosotros en casi 30.
Esa es la realidad. Usted la realidad que no cuenta, o que no conoce, es que fueron a la campaña electoral hace 4 años prometiendo, si quiere usted empleo, vote Partido Popular. Bien, me parece que era un tanto grave decirlo de esa manera y en aquel momento, pero en todo caso, se despide usted con casi 50.000 parados más según la EPA. 50.000. Pero con miles y miles de ciudadanos que se han tenido que ir de esta tierra, que ya no están en las estadísticas, y con 80.000 ocupados menos, señora de Cospedal. Tampoco se ha quedado Emiliano García Paje sin recordar que gobernará Castilla-La Mancha con la reforma electoral que impulsó Cospedal. La ley electoral que usted propuso carece de bases morales desde el punto de vista democrático. En primer lugar, porque usted se negó, no voy a mentir por muy duro que le pueda parecer, se negó usted a establecer el más mínimo cauce de diálogo con la oposición y con ningún partido político. Y cambió una ley porque le interesaba. El único problema es que quien hace la trampa en democracia suele ser corregido por los ciudadanos y cae en su propia trampa. Y por eso, de todos los escenarios que podría elegir, el que realmente más me hace sentir orgulloso es el de ser presidente de esta tierra con su propia legislación. La cambiaremos, incluso hablaré con usted, e incluso intentaré llegar a un acuerdo con partidos que no están hoy aquí representados y que seguramente en cualquier otra sociedad democrática lo estarían por el nivel de votos que han conseguido. Cospedal desde ahora estará en la oposición, pero ha dejado claro cuáles serán sus próximos objetivos. Yo voy a trabajar por una sociedad y va a trabajar conmigo mi grupo parlamentario, porque a ellos me debo y les agradezco toda la confianza que siempre han depositado en mí, por una sociedad donde no se hable de buenos y malos ciudadanos dependiendo a quién se vote, sino que se hable de la dignidad de las personas, con independencia de a quién voten, de cómo piensen, de cómo recen o de cómo quieran. Por eso voy a trabajar. Por último, quien también hablaba de sus proyectos y de la realidad de la que parten era Emiliano García Paje. Y hoy, sinceramente, el papel que voy a tener que desarrollar como presidente, por supuesto, es revertir por completo las cifras de paro. Es el mayor objetivo, el más importante, con planes urgentes como el que les planteaba ayer de choque, pero también con políticas que estimulen a la sociedad a crear consumo y a generar riqueza. En esta región es de las regiones que más Producto Interior Bruto ha perdido en estos últimos años. De las que más, señora de Cospedal, de las que más se han apartado de la media nacional. La situación hoy está para la gente, para las empresas, para los desempleados, que además se ha aumentado un 47% el número de familias que no tienen ningún tipo de ingreso en casa. La realidad para la gente es bastante más grave que la que usted se encontró. Aprobado su nuevo plan de movilidad urbana sostenible. El vicealcalde Jaime Carnicero ha presentado a los medios los objetivos del estudio. Además, ha asegurado que el Paseo de las Cruces no se toca y se quedará como está. El paseo de Fernández y Parraguirre, popularmente conocido como de las Cruces, no sufrirá modificación alguna. Así lo ha asegurado el vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, ante la alarma creada en las redes sociales. El paseo Fernández y Parraguirre, que las Cruces, que no se toca, que se va a quedar en la actualidad. Y se va a quedar en la actualidad porque hay dos grupos, dos formaciones políticas que han presentado alegaciones. Una, el Grupo Popular el jueves, y otra, el Grupo Municipal de Ciudadanos el viernes. Las otras formaciones políticas no han presentado nada de Fernández y Parraguirre. El primer teniente de alcalde ha convocado a los medios para detallar el nuevo plan de movilidad urbana sostenible, un estudio realizado por técnicos municipales y una empresa privada al que los propios grupos políticos han presentado alegaciones. Carnicero ha explicado lo que se ha hecho. Hemos pretendido realizar un estudio y un análisis de la movilidad de Guadalajara desde el punto de vista peatonal, desde el punto de vista del transporte público, desde el punto de vista del transporte privado y también desde el punto de vista de otros medios de transporte como puede ser el uso de la bicicleta, con un único fin, que es mejorar la movilidad de Guadalajara, convirtiéndola en más sostenible y más accesible dentro de nuestra ciudad. Por último, Jaime Carnicero ha detallado los objetivos que se pretenden conseguir con este nuevo plan de movilidad. Aumentar la seguridad vial de los usuarios, de nuestros vecinos de Guadalajara y de también las otras muchas personas de fuera de Guadalajara que acuden a nuestra ciudad.
el reducir los consumos energéticos, el disminuir las emisiones contaminantes, el rebajar la contaminación acústica, el reducir el impacto paisajístico de la movilidad motorizada, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y garantizar la accesibilidad universal en todos y cada uno de los equipamientos públicos. El vicealcalde Jaime Carnicero ha explicado más detalladamente a preguntas de los medios la polémica surgida en torno a la posible desaparición del Paseo de las Cruces. Sí es cierto que en la aprobación inicial, es decir, en la aprobación técnica, una de las medidas propuestas que había era la remodelación integral del barrio de Las Cruces, de Paseo Fernández y Iparraguirre, pero que a raíz de las alegaciones, en primer momento, del Partido Popular, que las presentó el jueves, y también de Ciudadanos, que las presentó el viernes, se ha eliminado esa medida. Es decir, que el Paseo de las Cruces se va a quedar tal cual está. No va a sufrir ninguna variación fundada en este objeto, fundada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Lo digo porque hay cierta polémica, hay cierta alarma en redes sociales, incluso también en algún que otro medio de comunicación, en donde yo les invito que no solo veamos la aprobación inicial, sino la aprobación definitiva, en donde esa medida ha desaparecido. Y ha desaparecido, entre otros, por el Partido Popular, que fue el primero, fuimos el primer grupo que propusimos la eliminación de esa medida, que no la discutimos desde el punto de vista arquitectónico, pero creemos que desde el punto de vista actual y de movilidad, pues sí que pueda suponer algún que otro problema, incluso alguna alarma social. Por eso proponíamos su eliminación y por eso ha sido también aceptada esa alegación. Con lo cual, vuelvo a repetir, el Paseo de las Cruces, el Paseo Fernández y Iparraguirre, se queda tal y como está. Jaime Carnicero ha destacado algunos datos curiosos que aparecen en el recientemente aprobado Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la capital. Al día, en la ciudad de Guadalajara se realizan un total de 203.425 viajes. Es decir, hay una media de que cada uno de los guadalajareños realizamos 2,43 viajes al día. Es una cifra que está por debajo, bastante por debajo de la media nacional, puesto que la media nacional es aproximadamente 3,4 viajes por persona y día, pues nosotros en la ciudad de Guadalajara tenemos 2,43. De todos los viajes, de estos 203.000, el 83% se realizan dentro del municipio, dentro de la ciudad de Guadalajara. De todos los viajes se utiliza el transporte público un 8%, hay una movilidad peatonal, hacemos a pie un 38,6%, en transporte privado realizamos un 52,7% y en otros medios, bicicleta u otros medios, apenas llegamos al 0,7%. Desde el punto de vista de la movilidad peatonal, sí me gustaría destacar que el punto neurálgico de la movilidad a pie es la Plaza de Santo Domingo, es el centro de Guadalajara, que arroja un total de más de 24.500 peatones al día, al tramo del día. Es una cantidad realmente elevada, muy elevada, donde hay una gran confluencia en el centro de la ciudad. El vicealcalde se ha mostrado disgustado con la poca implicación de algunos grupos políticos a la hora de ofrecer medidas concretas para el plan de movilidad. Me hubiese gustado también que incluso las alegaciones presentadas por las formaciones políticas hubiesen sido más trabajadas y más concretas. Y es verdad, aquí las tengo las alegaciones, el caso de Ciudadanos están trabajadas, tengo que decirle, proponen, son 9 enmiendas con 9 medidas concretas y la gran mayoría por eso se les ha aceptado. En el caso del Partido Popular son 8 que también son muy concretas, en las cuales también se les ha aceptado, y en el caso del Partido Socialista pues son, bueno, pues mera declaración de intenciones, apenas tiene una sola medida. En el caso de ahora Guadalajara, pues casi también, aunque también hay alguna medida concreta, pero creo que también hay que exigirnos también a los partidos políticos que tenemos que trabajar más y tenemos que estar a lo que estamos y no a otras cosas. A lo que estamos es a las exposiciones públicas, a trabajar en los documentos. Luego muchas veces se nos criticaba a este equipo de gobierno de si daba participación o no daba participación a la oposición, que mayor participación que tener este documento a la hora de presentar alegaciones. A preguntas de los medios, Jaime Carnicero ha explicado cómo marcha la negociación con los otros 3 grupos políticos del consistorio sobre el pleno de este jueves. Un pleno en el que se debe decidir qué concejales cobrarán del ayuntamiento los próximos 4 años. En ello estamos, se están manteniendo diferentes reuniones
individuales, con carácter bilateral, con cada una de las formaciones, también en su totalidad. Ayer, sin ir más lejos, teníamos otra reunión. El alcalde tuvo por la mañana una reunión con Partido Socialista, con Ahora Guadalajara, con Ciudadanos, de manera individual con cada uno de ellos y luego de una manera colectiva, y estamos en ello de poder llegar a un acuerdo. Aquí todos estamos cediendo y todo el mundo estamos haciendo un esfuerzo. Lo que sí tienen que entender algunos, que el Ayuntamiento de Guadalajara no es una oficina de colocación. Eso es lo que tienen que entender también algunos, que esto no es una oficina de colocación. A lo mejor como en otras administraciones que hay en el sur, no digo yo que no, pero que en el Ayuntamiento de Guadalajara esto no es una oficina de colocación, y lo que prima fundamentalmente es el trabajo, y lo que prima fundamentalmente es la gestión de la vida de nuestros ciudadanos y de los vecinos de Guadalajara. Los grupos municipales socialista y Ahora Guadalajara han convocado a los medios tras la rueda de prensa de Jaime Carnicero. Han asegurado que no hay acuerdo para el pleno de este jueves a las 9 de la mañana y quieren seguir negociando. El portavoz socialista, Daniel Jiménez, ha asegurado que el Partido Popular pretende que su partido tenga 7 de sus 11 concejales liberados, mientras al Partido Socialista y Ahora solo se les permite tener un concejal cada uno. A esto habría que añadir 2 auxiliares administrativos para el Partido Socialista y 1 para Ahora. Pero lo que más molesta a los 2 grupos de izquierdas es que Ciudadanos con 2 concejales podría tener un liberado al 100% y otro al 75%, más 1 o 2 administrativos. Desde la oposición aseguran que no es un reparto justo y que si no cambian las cosas votarán en contra en el pleno de este jueves. El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Daniel Jiménez, ha asegurado no entender la postura de Ciudadanos y su apoyo al Partido Popular en este reparto de liberados. Si esto finalmente, que les he explicado, se consuma mañana en el pleno del Ayuntamiento, será porque evidentemente el señor Román así lo ha acordado, pero sobre todo será porque un partido llamado Ciudadanos les va a respaldar. Porque como bien saben ustedes, hacen falta 2 votos al equipo de gobierno para poder aprobar las cuestiones con mayoría absoluta. Insisto, hoy, y es el propósito también de esta rueda de prensa, hago un llamamiento al Partido Ciudadanos y en particular a su portavoz y coordinador provincial, el señor Ruiz, Alejandro Ruiz, para que atienda el mensaje que dieron los ciudadanos en las urnas. Y es que pidieron un cambio, y el cambio no puede ser seguir haciendo esta legislatura el alcalde lo mismo que hizo la anterior, es decir, imponiendo el rodillo de la mayoría absoluta que tuvo y que ahora no tiene, y que si impone el rodillo es porque ha encontrado a Ciudadanos que le hace el juego de la mayoría absoluta que no tiene. Muy similar ha sido el discurso del portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales, que no encuentra explicación al reparto de liberados que pretende el equipo de gobierno. Proponen una liberación de hasta los 11 concejales, que dicen que no lo van a hacer ahora, ya. Pero si no lo van a hacer ahora, quizá lo hagan después, porque si no, ¿para qué quieren dejar resuelto que se puedan liberar los 11 si no tienen pensado hacerlo en 4 años? Están, digamos, haciéndose un seguro. Con respecto a lo que nos proponen a nosotros, nos proponen el portavoz y un administrativo, únicamente. Por hacer decía ayer Alejandro Ruiz en una reunión de portavoces que las comparaciones son odiosas. Estoy de acuerdo, las comparaciones son odiosas. Ahora a Guadalajara, con el doble de concejales, se le proponen la mitad de recursos que a Ciudadanos. Habrá quien se pregunte a qué se debe esta generosidad para un grupo de la oposición. También es importante saber que quienes han cerrado acuerdos opacos van a controlar y dirigir la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, bueno, pues que sepamos que esa comisión nace muerta, porque no confiamos en que vayan a gestionar con transparencia quienes nos han traído así por el camino de la no negociación. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Julián Pascual, vocal de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales. Bienvenido a nuestros informativos. Buenos días, Mariam. Cuéntenos cuál es el trabajo de los agentes medioambientales para que lo pueda conocer todo el mundo, sobre todo ahora en esta época en la que los incendios son más frecuentes. Vale, pues nuestro principal trabajo ahora en la campaña de incendios consta de 2 partes. Una que es la extinción de incendios, en la que con personal de GEACAN asumimos la dirección de extinción de los incendios, y por otra parte la investigación de esos incendios, para llegar a las causas y poner las medidas todas que podamos en nuestra
en nuestra medida para solventar esas causas y evitar esos incendios en la medida posible. Es decir, un trabajo importante porque no solamente combaten las llamas, sino que además estudian cómo se han originado. ¿Se investigan todos los incendios? Se deberían investigar todos los incendios, pues es un presunto ilícito penal y deberían investigarse al 100%. O sea, esto se venía haciendo hace 3 años, cosa que ahora, en las condiciones que estamos, no se está realizando el 100% de las investigaciones. ¿Por qué no se realiza ese 100% de las investigaciones? ¿Dónde quedan esos incendios que no se investigan? Pues principalmente porque hemos cambiado la manera de trabajar. Antes había 12 agentes destinados en cada provincia y esos 12 agentes se encargaban durante los 4 meses de la campaña de incendios a investigar todos los incendios que salían, puesto que están en la modalidad de despacho automático. ¿Esto qué significa? Que cada vez que sale un aviso, los 2 agentes que formaban parte de las brigadas de investigación se dirigían a ese incendio y procedían a hacer la investigación. Ahora dependemos del técnico que está en la Central de Operativa Provincial de Incendios, que si cree conveniente en que ese incendio se debe investigar, nos manda, o si no, no. La investigación partía solamente del trabajo que realizaban los agentes medioambientales o trabajaban en coordinación con otras fuerzas y cuerpos del Estado. Sí, nosotros empezamos a investigar los incendios y no tenemos ningún problema en colaborar. De hecho, colaboramos constantemente con las patrullas del Seprona, ya no tanto en incendios, sino en cualquier otra circunstancia que nos surge día a día. Porque consideran que es perjudicial para los ciudadanos de Guadalajara en este caso y también de Castilla-La Mancha que no se investiguen esos incendios, cómo han surgido. ¿Por qué es negativo para los ciudadanos? Pues es negativo porque no deja de ser un delito. Entonces, si no investigamos, no vamos a dar con el causante de ese delito y creo que la ciudadanía nos pide esa labor. Como funcionarios públicos estamos obligados a llegar al máximo posible de todas esas investigaciones. El problema es que no, en la situación que estamos no investigamos el 100%. Luego las condiciones no son las mismas. Entonces, la investigación no es lo mismo hacerla, nada más salir un aviso, acudir, que te llamen a los 2 o 3 días en un incendio donde las pruebas materiales y los testigos a los 2 o 3 días ya no se encuentran. Una investigación podría suponer que se evitase, que se siguiesen produciendo otro tipo de incendios, no solo por los pirómanos, sino también por las personas que están trabajando en el campo y que a veces por un accidente se produce un incendio. Sí, efectivamente, a raíz de las investigaciones que realizan los compañeros, te voy a poner un caso muy práctico y que conocí en esta provincia, es el tema de las cosechadoras. Se está trabajando en horas de mucha calor, esas máquinas alcanzan unas altas temperaturas, entonces a raíz de las investigaciones se ha observado que el matachispas del tubo de escape no puede estar, en el peine de la cosechadora hay materiales que durante el ejercicio de su trabajo cogen mucha temperatura a raíz de la fricción y se podría mejorar esos materiales. Todas las causas que se investigan tienen una segunda consecuencia, que es buscar la solución a esos problemas. Siempre se consigue dar con el autor de los incendios o una posible solución a evitar algún tipo de incendios. Eso sería lo que nos gustaría, pero en la realidad no se llega al 100%. ¿Y ahora qué es lo que piden? Pues pedimos por lo menos que se revierta esa situación a la anterior, puesto que creemos que por el buen camino. Seguíamos el ejemplo de comunidades punteras como puede ser Valencia y Cataluña, que llevan más de 10 años con la investigación, súper reconocidos por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que cada año en su memoria nos felicita al colectivo de agentes medioambientales y forestales por la calidad de las investigaciones y de los atestados que llevamos a los juzgados. ¿Y por qué creen que se ha llegado a esta reducción? Pues sinceramente no te puedo contestar, no tengo ni idea. ¿En alguna de esas investigaciones se ha conseguido dar con algún detenido causante de los incendios? Sí. No en el caso de cosechadoras, que bueno, entendemos que a veces puede ser una imprudencia o un accidente, pero en otros casos que han sido provocados. Sí, hay casos que se da con el presunto autor y se lleva a los juzgados.
¿Hay unidad entre los miembros, entre los agentes medioambientales para pedir más medios o es solamente parte de la asociación los que defienden esta postura? Sí, no, la asociación tenemos esa postura y el resto de compañeros que ahora de forma, digamos, impositiva nos ha venido que tenemos que investigar también porque tenemos formación, eso es cierto, tenemos formación, pero la investigación necesita una especialidad. Cuanto más incendios investigue una persona, más capacidad de observación, más capacidad tiene para realizar la investigación in situ. Si ahora nos repartimos los incendios que salen, por ejemplo, en la provincia de Guadalajara, entre todos los agentes que somos, vamos a hacer menos investigaciones, vamos a tratar menos el tema. Entonces, como solo había 12 agentes, esos 12 agentes copan todo el número de incendios. Entonces, ya teníamos, o los compañeros, porque yo me he dedicado a la extinción, esos compañeros tenían ya un cierto badaje que ahora lo van perdiendo, porque ya no hacen el mismo número de investigaciones que ahora. El número de agentes es siempre el mismo, se esté en invierno, o se esté en verano, en la temporada alta, donde se producen más incendios, o varía. Depende, nosotros tenemos que pasar unos reconocimientos médicos que nos dan apto o no apto para la campaña de incendios, pero bueno, más o menos suele ser el mismo número. Julián Pascual, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que se escuchen vuestras reivindicaciones por el beneficio de la ciudadanía. A vosotros y muchas gracias. Gracias. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha dicen sentirse más seguros con la entrada en vigor de la nueva reforma del Código Penal. A partir de este 1 de julio se imponen sanciones más duras a los delincuentes de las explotaciones agrarias y ganaderas. Asaja Castilla-La Mancha valora positivamente la reforma del Código Penal que entra en vigor el 1 de julio, una reforma que establece sanciones más duras para los delitos en explotaciones agrarias y ganaderas. Por primera vez se modifica la tipificación de los hurtos que pasan a ser considerados delitos leves en lugar de faltas. Si el valor de lo sustraído es menor de 500 euros, pero el robo provoca un perjuicio grave a la explotación, el delito será castigado con una pena de 1 a 3 años de prisión. Se considera también como delito de hurto agravado, sancionado con la misma pena, la sustracción de conducciones, cableado o equipos de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de telecomunicaciones. Entre las principales novedades destaca que por primera vez en la legislación penal española se modifica la tipificación de los hurtos que pasan a ser considerados delitos leves en vez de faltas y se agravan el delito de receptación y la multirreincidencia. En el caso de la reincidencia, los delincuentes podrán ser condenados por un delito de hurto agravado, castigado con penas de 1 a 3 años, cuando ya hayan sido condenados por 3 delitos patrimoniales. Y en el caso de robos con fuerza se mantiene una pena de 1 a 3 años, pero como novedad, cuando concurra la circunstancia especial de tratarse de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios usados para su obtención, la pena de cárcel aumentará de 2 a 5 años. Otra novedad importante, también reclamada por Asaja Castilla-La Mancha y que se incorpora ahora en el texto, es la agravación del delito de receptación, es decir, la compra de bienes robados. Las penas por este delito serán de 1 a 3 años de prisión y se verán agravadas cuando el mismo se realice en establecimientos o locales mercantiles, imponiendo además de la pena de prisión una multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión. Desde la organización agraria se mantiene que los hurtos y robos en las explotaciones agrarias están directamente relacionados con las compraventas ilícitas que se realizan de los productos sustraídos, por lo que se considera muy positiva la incorporación de esta medida. En Azuqueca de Henares son días algo tensos en la comunidad educativa. El AMPA del Instituto de Educación Secundaria San Isidro era el que comunicaba la designación a dedo del director, que tras el escándalo generado y las protestas de la comunidad educativa ha renunciado. Los detalles los conocemos con nuestros compañeros de Azuqueca Televisión. Nos enterábamos de la noticia gracias al AMPA de San Isidro. El director designado a dedo no ocupará su puesto al renunciar tras el escándalo y las protestas de la comunidad educativa. Al habla con Carmen Barra desde esta redacción, nos decía que ella oficialmente no tiene conocimiento de ello y que mañana, día 1 de julio, deberá abandonar el centro. Barra esperaba en esta mañana una llamada de los servicios periféricos, dado que el centro no puede quedar descabezado ni un solo día, y así lo hablarán en el claustro, que está convocado para media mañana. La comunidad educativa sigue expectante el final de este culebrón,
dado que la coordinadora Violeta Miguel debe ahora reponer en el cargo a Barra o nombrar urgentemente a otro director, lo que sin duda agravaría el problema de nuevo. Ahora desde el AMPA del Instituto San Isidro lo que quieren es que la coordinadora de los servicios periféricos de educación renueve el cargo de la anterior directora. Por este motivo, hoy se han concentrado ante la delegación de la Junta en Guadalajara. Quieren los padres del centro que se siga contando con la directora Carmen Barra. Aseguran que es la única con proyecto educativo y a la que avalan unos excelentes resultados. Por este motivo no creen justificado que se nombre de oficio a otra persona que ocupe su puesto. Y seguimos con más asuntos de Guadalajara capital, porque a pesar de las campañas de prevención y de los buenos resultados de los controles que se hacen con asiduidad en la ciudad, últimamente tenemos que hablar de más positivos al volante de los que nos gustaría. Por todo ello, la policía local avisa: no hay que bajar la guardia en el verano. El alcohol y el volante no son una buena combinación. Teníamos hace aproximadamente 4 semanas, fue desde hace mucho tiempo la única semana donde no hubo ningún positivo por alcoholemia en la ciudad de Guadalajara, pero hemos vuelto otra vez a unas tasas relativamente altas de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Lo dice claramente el intendente jefe de la Policía Local de Guadalajara, quien quiere llamar la atención de lo que está en juego. Cuando alguien va a coger el coche no debe ingerir ni una sola gota de alcohol, porque además está poniendo en peligro su propia vida, pero además también la vida y la integridad física de terceras personas. Julio Establer recuerda que no por consumir poco alcohol el conductor controla la conducción. Asegura que es un falso mito y que los efectos negativos comienzan a desarrollarse desde el principio. Por ejemplo, se disminuye el campo de visión, se produce el efecto túnel, solamente vemos de frente, no vemos por los laterales, con el peligro que conlleva. Además, aumenta el tiempo de reacción de nuestros reflejos a la hora de tener que frenar o a la hora de tener que tomar una emergencia. Aumenta el tiempo de reacción y, por tanto, aumenta el riesgo de accidente. Y se multiplica exponencialmente el riesgo de accidente del propio conductor que circula bajo la influencia de bebidas alcohólicas o también, en este caso o en algún otro caso, de drogas. Por todo ello, lo mejor directamente es no combinar alcohol y conducción, porque corremos demasiado peligro, no solo nosotros. Estamos jugando la vida del conductor, la vida de nuestros acompañantes, la vida de los ocupantes de nuestro vehículo y también la vida y la integridad física de terceras personas que circulan utilizando la vía pública de manera racional. Hay que utilizarla racionalmente todos. Pues ahora, antes de despedirnos, nos vamos a conocer la previsión del tiempo, porque parece que bajan un poco las temperaturas, por lo menos mañana. Hoy seguiremos el día con cielos nubosos a lo largo de la tarde. Incluso no se descarta algún chubasco acompañado de tormenta en zonas de montaña. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, aunque iremos notando cómo bajan ligeramente. Por el momento, durante este día se mantiene la alerta amarilla por máximas superiores a los 35 grados que se alcanzarán en la zona de la capital, Cifuentes y Brihuega, y también en la parte sur de la provincia, aunque en zonas de la sierra se aproximarán a los 30 grados, al igual que en las parameras de Molina. Las mínimas bajarán ligeramente, estando entre los 25 grados de la capital y los 18 de Maja el Rayo. El viento será flojo de componente sur. El jueves tendremos una primera parte del día con cielos nubosos y muy nubosos que se extenderán desde la mitad este de la provincia hacia el resto. En la segunda mitad del día, cielos también con intervalos nubosos e incluso no se descartan chubascos débiles en la zona de las parameras. En cuanto a las temperaturas, bajarán tanto máximas como mínimas, dando un respiro en comparación con los días anteriores. En la capital se registrarán 32 grados, 26 se esperan en Maja el Rayo, 30 en Molina y 28 en Maranchón. Las mínimas estarán entre los 21 grados de la capital y los 17 de Maja el Rayo. El viento será flojo de componente sur. Hasta aquí la página informativa de hoy. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra emisora de radio en el 100.5 de Gestiona Radio Guadalajara. No se vayan, porque ahora llega la información deportiva. Hasta luego.